Ciencia con Botas, un podcast de Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica. Prepárate para ser parte de las salidas de campo de científicos y científicas que exploran territorios para hacer ciencia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia con Botas, un podcast de Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica, producido por La Onda Corta. Estamos grabando desde Surco Records, la tienda de discos en Medellín, y hoy tenemos como invitada a Carolina Henao. Caro, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y me encanta estar en este programa, ya que es como, para mí es como muy novedoso. Qué bueno, Caro. A nosotros nos encanta que estés acompañándonos en este capítulo de nuestra primera temporada. Como les contábamos, Ciencia con Botas es un podcast de salidas de campo en donde invitamos a investigadores, investigadoras como Carolina, que nos cuentan acerca de cómo se hace ciencia en lugares diferentes a los laboratorios. En este caso, en lugares apartados como bosques, selvas o desiertos, pero ya Caro nos va a contar más un poquito de ella en qué investiga y cuáles son esos espacios que vos visitas para hacer investigación. Claro, yo soy bióloga de formación. Tengo un doctorado en entomología y vengo trabajando en el área, pues digamos, por ahí ya 14 años, y casi que esos 14 años todos han sido en campo, porque, digamos, el estudio en el cual yo me enfoqué es más como la ciencia básica, que le llamamos así, o ciencias de la vida, que se enfoca más como en la fauna, en la flora, en conocer todo eso que hace parte de la naturaleza, pues como tal. Que bueno, la biología abarca muchas áreas de conocimiento en las que muchas de ellas no tienen como esa parte de poder disfrutar de la naturaleza en vivo y poderla tocar o poderla palpar. Entonces yo me siento muy afortunada de haber estado en tantos lugares maravillosos, algunos muy difíciles, otros muy feos o miedosos. Pero sí. Ya vamos a entrar a que nos cuentes esos detalles de esos lugares, pero Claro. por si alguien que nos está escuchando no sabe, contemos qué es la entomología. Bueno, entonces el estudio de la entomología se enfoca principalmente en lo que es el estudio de los insectos. Toda la fauna de los insectos, ese es el área del saber, digámoslo así. Y los insectos hay que buscarlos. Dentro de ese gran mundo de los insectos, ¿en cuáles te especializaste? Bueno, mi área fuerte es las moscas. Yo trabajo con moscas, de ellas he aprendido muchísimo. Estudio la interacción de las moscas con varias cosas. Puede ser con fauna cadavérica, con hongos, con orquídeas, con musgos. Como esa relación biológica entre ellas es lo que yo más enfoco, pero estudio todo. Augusto, que es uno de los invitados que tuvimos en este programa, nos habló de tu experiencia y tu experticia con el estudio de las moscas y los hongos. Sí. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, como les decía antes, yo inicialmente en mi pregrado me enfoqué muchísimo en conocer como las plantas y los hongos principalmente. Entonces yo estudié toda la diversidad de los hongos del páramo de Belmira, que es el páramo más cercano que tenemos aquí en Antioquia, pues aquí en Medellín. Y yo hice un librito donde catalogué todos los macrohongos que pude ver. Y los macrohongos son todos aquellos que tienen el sombrerito con el piecito. Y lo hice como durante 3 años, todo ese estudio de hongos, ¿cierto? Conocer toda su biología, tener clases sobre eso, conocer el cultivo de hongos, hacer cultivo de hongos, bueno, todo lo relacionado. Pero cuando me gradué, resulta que muchos de mis honguitos se podrían y de ahí salían unas larvitas. Y yo, ¿ves eso qué es? Y empecé como a ir donde Augusto, al laboratorio de los entomólogos, a preguntar qué era eso. Y resulta que eran moscas. Entonces ahí empezó como ese amor, como esa curiosidad de que las criaba hasta adultas, y ahí empecé a estudiarlas. Ya en el doctorado hice toda una profundización sobre ese tema. Y bueno,
digamos que logré como elucidar como esa fauna con esa interacción tan bonita entre esos dos organismos vivos. Háblanos entonces, 3 años investigando la relación hongos-moscas, o solo hongos. Primero los hongos. Solo los hongos, Sí. listo. Y entonces esos 3 años fueron solo hongos. Eso implicó entonces hacer visitas a qué tipo de lugares, en qué condiciones. Eso, entonces, en la ciencia, pues en la biología, siempre nos tenemos que plantear una pregunta, no podemos hacer como cosas al azar tampoco. Las preguntas científicas son muy básicas. Mi pregunta, por ejemplo, al inicio fue como, ay, ¿cuáles serán los hongos que habitan los bosques de los páramos? ¿Y por qué los páramos? Porque como los hongos habitan mejor o les gusta mejor el clima templado, pues nuestros climas templados están como ubicados en esas franjas de la naturaleza. Pues aquí en Colombia están siempre rodeando los páramos o antes de los páramos, ya porque arriba es muy frío, ¿cierto? Entonces esas áreas templadas es donde se encuentra la mayor diversidad de los hongos y por ende, pues ya que soy estas mosquitas, por ende estas mosquitas también. Entonces ahí están. En esas visitas a páramos, a estas zonas de páramos, te preparas diferente en los momentos en que ibas a estudiar los hongos y en los momentos en que ibas a estudiar las moscas, o uno podría decirle a un estudiante de biología que nos está viendo o escuchando en este momento, si usted va a ir a un páramo, empaque esto independiente de lo que vaya a ir a buscar allá. Sí, pues o sea, uno tiene que tener un montón de cosas, pero inicialmente el cuerpo, porque es que los páramos en pues aquí en Colombia, en nuestro país, los páramos están en las montañas, entonces subir a una montaña es duro, entonces primero es el cuerpo, prepararte físicamente, al menos hacer un mesecito de ejercicios físicos, de ir un poquito a entrenar, trotar, hacer máquinas un ratico, no sé, hacer algo para el cuerpo, porque el ascenso demanda mucho físico. Entonces, llevar tu maleta, llevar las redes, todo lo que tengas que llevar, pesa más el cuerpo. Entonces, esa caminata que pueden ser 5 horas continuas, como 8 horas continuas, exige mucho. Entonces, para mí siempre es el cuerpo. Yo siempre me preparo 2 meses, dependiendo de la cantidad de veces que, pues, o el tiempo que vaya a estar allá. Si voy a estar 15 días, me preparo 2 meses antes. Si voy a estar 8 días, al menos un mes, y así. Entonces, el cuerpo es lo primero. Luego también, obviamente, al hacer ejercicio, también estás dándole como ejercicios de respiración, porque entre más altura tienes ausencia de oxígeno, entonces puede darte soroche, puede darte esos vértigos que dan. Entonces ahí primero, ya luego lo de empacar. Entonces, tratar de ser liviano, o sea, tratar de ser muy conciso en lo que te vas a poner. En sí, los biólogos somos un poquito como, no decir cochinitos, pero sí tratamos de optimizar la ropa lo que más se pueda. Entonces, tener una ropa para ir a campo, una ropa para dormir y una ropa como para algún desembale si cayó lluvia, entonces tener algo sequito, ¿cierto? Pero no mucha ropa. Y siempre, pues yo en mi caso siempre empaco muchas medias, muchísimas medias y un kit de primeros auxilios, eso no puede faltar, hidratación, esos sobrecitos de hidratantes, de sueritos, puede ser. Bueno, y la alimentación, no sé. Contanos, no, Cuento todo. toda la experiencia completa, porque, claro, ahora mencionabas que las caminadas son largas, que hay que Sí. prepararse, pero entonces a la caminada larga súmele que hay que llevar la ropa y hay que llevar el mercado. Entonces, Todo. ¿cómo se reparte Uno, ese paquete de lo que se va a comer? ¿Cada uno lleva en su morral lo que se va a comer o cómo funciona? bueno, todo depende si uno está haciendo el trabajo en páramo dentro de dentro de un marco de un proyecto. Si es simplemente que quiero ir al páramo porque quiero como hacer unas exploraciones propias, independientes de algún proyecto, también pues llevan otra connotación de empaque o pues de empacado de cositas o esto. Pero cuando uno va dentro de un proyecto, uno siempre tiene a alguien local.
Entonces uno contrata a alguien local para que se vaya uno como guía, pues que sea como una guía de uno, pero también para que le ayude a uno como a cargar cositas y estar allá en campo durante los días que uno esté muestreando. Ya cuando uno va independiente, ahí sí carga uno todo, desde el mercado, todo, todo, todo. Entonces ahí es como ya durito, de ahí sí es exigente porque, wow, es duro, pero ya uno se acostumbra, ya uno se vuelve como tortuga, como, ay, ve, la tengo liviana hasta eso. Tienes un mundo de cosas ahí. Uno de los, digamos, equipajes más difíciles de llevar en páramo es, pues, la comida. Es impresionantemente pesada, pero hay que comer. Entonces, siempre tratar de llevar cositas livianas, como huevos liofilizados, existen, son ricos. No es lo mismo que llevar pues el huevo tal, pero reemplaza y sabe rico. Los ramen, uy, eso es súper bacano, porque son rápidos para cocinar, son livianos para empacar y así. Atún no tanto. Tratar de no llevar lo que sea, pues que deja tanta basura. Ok. Entonces tratar como no llevar de eso, frutas deshidratadas. Mejor dicho, si es verdad que uno tiene una preparación de Y casi, antes uno piensa en cosas como el atún, justamente que porque es no perecedero, entonces es fácil de transportar. Pero claro, claro, el asunto de todo lo que uno lleva a una salida de campo se lo regresa, incluyendo la basura. sí, siempre. O sea, nosotros tenemos eso pues como política en biología entre todos los grupos de investigación que hacemos trabajo en campo es si se lleva la comida, se trae la basura, siempre, 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 porque es demasiada basura que uno genera. Entonces, digamos que a lo largo del tiempo hemos estado reemplazando el atún por pollo empacado al vacío, frutas deshidratadas, carnitas deshidratadas, todo ese tipo de cosas que no implique tanto empaque y si se tiene un empaque que sea reutilizable para luego en alguna otra cosa, ¿cierto? Pero si la comida es pesadita. Importante, claro. Sí. Claro, bueno, y volviendo entonces a su tema de investigación, entonces, ¿cómo es una salida de campo? Digamos, estamos ya en el páramo, entonces, ¿qué haces cuando te despertás, por decir algo, no sé, la carpa o en la cabaña? ¿Cómo es tu investigación en el páramo? Listo. Bueno, el páramo en la mañana es nublado, mucha neblina, hace mucho frío, entonces, digamos, los insectos no están activos. Entonces, lo que uno hace es, pues, yo que soy madrugadora, lo que hago es disfrutar de la mañana, entonces voy y miro como más bien los sustratos, como ver si hay hongos, ver si hay musgos, si las orquídeas han florecido, si hay cositas, como para ir a buscar locaciones en los cuales yo pueda decir como, ay, aquí me voy a instalar ahorita en la tarde a tomar foticos de insectos visitando esta flor, o más tarde puedo venir a expulgar estos musgos que los veo como interesantes para estos, pero la actividad con los insectos está desde que es el sol. Entonces, en los páramos suele ser que el sol no está todo el día, o a veces sí está, pero cuando no está todo el día está 5 minutos o está 10 minutos. Y en esos 5 a 10 minutos la explosión de los insectos es como cuando uno ve una autopista llena de carros. Todos salen de toda parte, se mueven por toda parte, entonces uno tiene que, mejor dicho, estar colectándolos así rápido, 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 lo que más puedas y ya. Pero también esos muestreos se complementan con trampas. Entonces las trampas se instalan desde el momento que uno llega. Entonces uno va, busca la locación, la más interesante, como bueno, si yo utilizo una trampa de barrera, que es para los insectos que pasen por ahí, se choquen con mi trampita y caigan ahí sin ningún atrayente. Entonces yo voy y busco como lugarcitos estratégicos. Yo, esto por aquí puede ser un paso muy interesante porque es el único que muestra como una luz. Los insectos son atraídos por las luces. Entonces están, ahí instaló la trampa y así. Es lo que uno hace, instalar trampitas y luego ver locaciones así interesantes. Cuando mencionas que el sol sale a veces unos pocos minutos y entonces ahí es en donde salen los insectos, yo que no sé nada de insectos ni de páramos ni de nada, me pregunto, ¿en dónde están los insectos el resto del día?
Muchísimos se guardan en los sustratos, en las hojarascas. También esconden o digamos se albergan en, digamos, en los frailejones se encuentran mucho. Los frailejones crecen como hacia arriba, entonces en las horquillitas se esconden ahí o se albergan o se abrigan ahí, porque bueno, las hojitas de los frailejones son geniales, son peluditas como cobijitas acolchaditas. Muchos insectos se guardan ahí, pero otros en los musgos. Y los musgos en los páramos son muy abundantes. Y resulta que el musgo, lo que nosotros alcanzamos a ver, es como la parte más reciente, pero ellos van generando como unas capas. Y esas capas internas generan una descomposición y cuando pues, se genera una descomposición hay un calor. Entonces todos se albergan allá, aprovechando esos calores de los musgos. Y cuando ellos salen en esos minuticos de sol, ¿a qué salen? Muchísimos a alimentarse, ¿cierto? A buscar el alimento, a copular, o sea, a tener, a buscar pues hembras o machos en caso de las hembras, ¿cierto? Pero esa es la actividad, copulación y alimentación. Y cacería, obvio, alimentación, exacto. Ok. Sí. Bueno, ¿te ha pasado, digamos que nunca sale el sol? O sea, como que ha salido mal en una salida de campo, pues como la lluvia. La lluvia, que el sol no sale, entonces no se puede hacer lo que decías con los insectos que van a las trampas. Contanos experiencias de eso que uno planea y luego no sale. Exacto. Entonces, como vivimos en una región neotropical, nosotros no tenemos como esa estacionalidad tan marcada o, por ejemplo, las previsiones climáticas que, ay, mañana llueve. No, eso aquí es, ves la nube aquí de repente y se largó el agua y ya, chao. En el páramo es por minutos. O sea, vos en un solo día puedes tener todas las estaciones climáticas que pueden ocurrir en Europa en un solo día. Entonces, tenés por la mañana un clima súper helado, así súper muerto. Entonces, obviamente ahí vos te quedas quieta, pues no hay nada que hacer. Y si se suelta el agua, que es una de las peores, o digamos el peor evento que puede ocurrir para un entomólogo, es ese que llueva porque con la lluvia los insectos no se mueven, entonces no, y para irlos a buscar, pues tocaría en los doseles, por ejemplo, o meternos dentro de los musgos o algo así. Y obviamente las lluvias en los páramos son torrenciales y pueden ser todo el día, entonces todo el día puede uno estar en la carpa fácilmente. Y ese día es un día medio perdido, sí, pero bueno, es un día de páramo. ¿Qué ha sido lo Sí. más difícil que te ha pasado en una salida de campo? Uy, enfermarse, que te dé un dolor de cabeza o que te dé algo y vos no tengas nada, porque a veces puede ocurrir que nosotros los biólogos nos vamos a campo y se nos olvida que no hay farmacia cerca, que no hay nada cerca y no empacamos cosas, ¿cierto? Eso pues puede ocurrir. Que te dé una deshidratación intensa, eso también puede pasar. A mí me pasa, todo esto que te cuento, a mí ya me ocurrió. Fiebres, deshidrataciones, em, que llegue la visita mensual y no tengas cómo, sí, ok, eso también puede ocurrir. Menos mal los páramos son fuente de agua, entonces en ese caso pues todo puede solucionarse, pero cuando te da una fiebre es horrible, es impresionantemente incontrolable además, pero Ahora bueno, mencionabas el soroche, que es el mal de altura. es el mal de altura. Ese debe ser de los más comunes, me imagino. Sí, yo no lo sufrí, pero sí lo vi en otras personas y generalmente ocurría en personas que no hacían mucha actividad física. Entonces, lo que yo veía que les daba era como una cierta borrachera y una debilidad tremenda y un poquito de alucinación. Eso daba mucha risa, pero es preocupante porque siempre se demora un poquito. Ujú. Entonces, en esos casos lo que aprendimos a hacer es como siempre tener agua panela, o sea, tener como panela para diluir en agua. Y eso ayuda muchísimo como a calmar ese mal de altura, porque eso viene siendo como con la presión arterial. Entonces, Ah, bueno, qué bien. sí, Buen dato.
Bueno, Sí. y ahora hablemos de lo que ha salido bien. Ay, Una todo. experiencia que vos digas, me acuerdo tal día que nos pasó esto y fue fantástico. Nos tocó, bueno, en realidad varias cosas. Ver un puma, ¿cierto? Eso, wow, eso verlo en directo es lo máximo. Ver un puma en directo es maravilloso. O ver, por ejemplo, solo el culito del oso huyendo. Uy, eso también es hermoso. Las gralarias, las aves que son de páramo, bueno, de altura, porque también las tenemos allí en Guarne, son muy difíciles de ver y son como unos pollitos que, así como cuando uno dibuja un pollito, un cuerpito redondo, dos paticas largas, verlo es maravilloso porque son súper curiosos, pero no se dejan ver. Vení, Y hablan, o es sea, que son uno se muchos. encuentra con un animal como un puma en una salida de campo y ahí qué, No quédese sé. quieto, huya, no haga ruido, ¿qué hace uno si se encuentra un animal de esos? Bueno, realmente los pumas huyen de uno. Ellos apenas lo sienten a uno a metros, ellos huyen. Para mí es un poco raro cuando dan esas noticias de que ataque de puma o algo así. Tuvo que haber sido que en algún momento el humano pasó cerca de una cría para que él haga un ataque. Si tiene hambre, yo no creo que ataque directamente, pero ¿qué podría hacer uno? Muchos biólogos nos hacemos esa pregunta, ¿y vos qué harías en caso de un ataque de un animal? Muchos decimos lo mismo, yo me defiendo, pero no lo mato. Pues no sé, es como dejarse Sí. matar, pues cierto. Pero sí, es una pregunta muy recurrente. Uno siempre tiende a defenderse, pero no a matarlo. Sí, humanos somos muchos, pumas son muy poquitos, Sí, entonces mejor que se queden ellos. y además que uno está en el hábitat de ellos, entonces como que, uy, pero son unos animales hermosos. Y otra de las eventualidades así o evento que me tocó súper bonito fue una migración de águilas. Las migraciones de águilas nunca las había visto, pero ocurren, pasan por Colombia y resulta que son millones, o sea, son miles. Yo veía solamente como unas nubes negras y es que ellas llegan y se van haciendo como turbinas, así como unos cilindros y se quedan ahí como volando ahí y van pasando y vuelan así. Y yo nunca había visto eso, No, eso debe para ser mí un espectáculo tremendo. fue la locura. Las orquídeas. No, eso ver las orquídeas en su ambiente natural es maravilloso. Pero qué bonito que las experiencias que nos estás contando bonitas de las salidas de campo no tienen que ver con tu trabajo, o sea, son como lo que adorna el trabajo. Sí, Me imagino que en tu trabajo también has encontrado cosas chéveres, pues como uf, el encuentro con un hongo que pensaste que no estaba ahí o con un tipo de mosca que pensaste que no estaba ahí. sí. O por ejemplo ver una ardilla o una musaraña que son unas raticas de campo, son marsupiales, pues son, verla comerse el hongo, porque uno dice, ve, ¿qué animal se comerá el hongo? Ah, ay, míralo él. O la ardilla, eso es maravilloso. Em, Otro de las eventualidades con los hongos que me tocó ver así súper bonita fue ver el momento en el que expelen las esporas, porque eso es súper mágico, eso sale un humo blanco que se mueve en el ambiente, impresionantemente bonito. Y obviamente las mosquitas que yo trabajo, verlas llegar a los hongos, que se vino las 5:30 de la tarde, medio oscurecito, y empezaron a salir y a llegar como haditas, porque como ellas son mosquito, no vuelan tanto como las moscas oscuras que vemos pues así cerca de las casas, ¿no? Ellas son de vuelos delicados, son torpes al volar inclusive, pero son muy bonitas cuando llegan, porque llegan como moviendo mucho las alas, se ubican los machitos en los piecitos, las hembritas en las sombrillitas, no, es hermoso, es muy bonito. Eso también me gustó mucho ver. Qué bonito esto que nos cuentas porque es como pensar en unas salidas de campo, no solamente como, bueno, voy, tomo la muestra o hago la observación o no sé qué, sino voy y me conecto con un ecosistema que me va a brindar una experiencia sensorial, emotiva, pues que va a ser una cosa que uno no va a experimentar en ninguna otra parte. Sí, eso es muy bonito de la biología, porque bueno, yo antes de ser bióloga, yo era comunicadora
Y tener desde hace 14 años, tener esta sensación, esta alegría de ver ese tipo de cosas, una mosca visitando una flor, o una ardilla comiéndose un hongo, pues, uff, eso es brutal. Ya me perdí en lo que iba a decir, pero, Mientras que te pero encuentras otra vez en eso, yo te hago, ya vamos terminando, pero ahorita mencionabas también que en algunas salidas de campo es necesario ese trabajo con las personas locales, guías sí. locales que acompañan, cómo construir o cómo preparar también esa llegada donde estas personas o esa relación con estas personas que acompañan esos procesos de esas salidas de campo. Bueno, para retomar lo anterior, era que lo que quería decir es que uno en biología, cuando sale a hacer levantamientos de fauna, uno va con todos los compañeros de los otros componentes. Entonces, eso es como, ay, mira la ardilla, no sé qué, y uno, ay, mírala. O los anfibios que uno no logra ver a veces. Entonces, uno se enriquece de todo y si está conectado, es súper bonito. Con las personas locales, mm, hubo un tiempo en el que era muy difícil hablar con la gente de encarretarlos, de que se enamoraran de su monte, porque para ellos el monte era nada, era monte. Y era triste porque ellos no le daban valor a eso. Entonces, ponle 2012, 2013, aquí en Antioquia, en Boyacá, en todas esas otras regiones es diferente. Pero aquí en Antioquia, en Belmira, era muy difícil encarretar a la gente. Era muy difícil de que, por ejemplo, una mosca fuera algo importante, porque, bueno, una mosca es siempre tienen connotaciones muy feas, tienen connotaciones de ser vectoras de enfermedades, de estar con pues, la caca y toda la podredumbre, ¿cierto? O las libélulas. Por ejemplo, ese caso de las libélulas es muy denso porque son los caballitos del diablo, un nombre común, ¿cierto? Ujú. Entonces ya diablo, eso las hace monstruosas. Otro de los casos, las polillas oscuras o las polillas en sí, las mariposas nocturnas. Entonces todo eso para ellos era como no era atrayente, no era nada. En cambio, desde que se sacó ese libro que se llama Cultura, Agua, Cultura, Páramo de Santa Inés, cambió muchísimo pues el pensamiento de la gente, tanto que ahora tienen como un turismo ecológico y eso ha sido lo máximo, porque ahora uno ve que ya no talan tanto, de que el roble suelta las semillas, ya tienen viveros, que las moscas ya no las ven como antes. Por ejemplo, Augusto, que trabaja con moscas que se llaman las moscas de las flores, ya las reconocen, ya saben que no son como las de la carroñita ni de las caquitas, entonces hay un amorcito ahí ya floreciendo, además de las libélulas, todo esto, han venido como en crecimiento. Obviamente las aves siempre son emblemáticas, todo esto, pero los insectos es difícil encarretar a la gente con los insectos. Bueno, pero muy chévere este trabajo Sí, articulado con las comunidades que permite no solamente que la salida de campo se dé, sino lo que se llama pues ahora la apropiación del conocimiento sobre ese territorio y sobre la función que tiene la mosca, la libélula, la sí. polilla, el hongo Y en el siempre, territorio. total, y siempre lo hacemos, ¿sabes? Vamos es a las escuelas, los niños. Los niños son el primer escalón para que esa información llegue a la casa. Como, no, papi, no mates la libélula, o mami, mira la libélula, o mira la mosca, tal cosa. Los niños son geniales. Entonces, nosotros siempre que vamos a hacer un trabajo en Páramo, intentamos tener un acercamiento con la alcaldía o el alcalde, o el que sea ahí, secretaría, que nos deje dar una charla al inicio y al final de nuestras visitas, porque a veces nos demoramos, digamos, los proyectos pueden ser un año o 6 meses. Entonces, al inicio vamos y nos presentamos en las escuelas y al final hacemos talleres o hacemos lo que podamos, porque la última vez, que también eso es una eventualidad súper maluca, hicimos un proyecto súper lindo todo un año y íbamos a ir a hacer el taller de clausura para llevarlos a colectar insectos y verlos en los estéreos. Nos robaron, Ah, nos robaron, entonces no, quedamos súper tristes y aburridos y no fuimos a hacer el taller
porque no teníamos cómo. Bueno, ese lo Ese- ponemos en la sección de qué ha salido mal. sí, no me acordaba de eso, pero No estamos exentos de que eso pase, pasa, desafortunadamente. desafortunadamente. Pero digamos que lograr llegar a hacer esos talleres con los niños, al final llegan los papás, llega el abuelito, llega la tía al taller con ellos. Wow, eso es Bellísimo. espectacular. Sí, Bueno, Caro, para cerrar, sí, ahorita nos dijiste, listo, una de las cosas que nosotros hacemos es conversar con el alcalde, decir que vamos, sí. hacer este trabajo con las escuelas, tips, sugerencias, cosas que a ustedes les ha funcionado y que alguien que nos esté viendo o escuchando y esté preparándose para una salida de campo, digas, vea, tenga en cuenta esto, además pues de todo lo básico que ya nos contaste sobre botiquín, comida, ropa, tal. Primordial, todo Ujú. eso. Muchas medias. En caso de ir al páramo, bastantes calcetines porque allá uno se moja los pies, sí o no. Y obviamente las botas de caucho, las mejores. Em, Otro tip es siempre avisar, o sea, si llegaste al parque, ir al comando de policía y notificarte. Dejar tus datos ahí y obviamente decir cuántos días vas a estar por todo lo que ha pasado en el páramo, ¿cierto? O sea, se han perdido personas y bueno, esa es una de las que siempre se debe hacer cuando uno llega ya a los lugares. Otra es, obviamente, si uno es académico, tratar de que lo que se va a hacer allá llegue a la comunidad. Entonces, hacer algo divulgativo. Nosotros los biólogos somos un poquito malos en eso, pero tratamos de ser lo más, digámoslo así, más amistosos en el lenguaje, ¿cierto? Que venimos por moscas, que hacen las moscas y bueno, todo esto. Y los guías, tratarlos supremamente bien. Es el Fundamentales. parcero, es el pana, mejor dicho, es mi hermanito de campo. Se convierten en eso, uno se convierte en familia, igual en campo, pero la persona local es totalmente integrada, o sea, nosotros lo tratamos como un hermanito o un entomólogo más, porque resulta lo último cogiendo insectos con nosotros. Eso es muy bacano. Otro de los tips es llegar al menos con la intención de abrir los ojos, soltar las manos, o sea, no tener celulares, no tener nada, soltar las manos y caminar y disfrutar, respirar, abrir los ojos. A mí, yo siempre voy a decir lo mismo, uno cuando empieza a ver es diferente. O sea, uno llega a un momento dado que uno los ojos se vuelven casi que radares. Ya uno ve, ay, la mariposa, ay, qué tal, se vuelven radares. Entonces, abrir los ojos, observar lo que más se pueda. Y lo tenemos acá, a 3 horas, páramo, el más cercano. Yo he estado a algunos muy lejanos, en el cual me he demorado 3 días en subir hasta la cima y nada, disfrutar mucho. Y eso sí, prepara el cuerpo. Sí, es como eso. Bueno, Caro, muchísimas gracias. La próxima Muy salida de feliz. campo al páramo, por favor, me invita. Yo Sí, le cargo el bolso, las medias, el agua, no importa, pero esta qué rico. experiencia que nos describes es fascinante y sería muy chévere poder acompañarla. Yo espero que quienes nos estén escuchando y quienes nos estén Ojalá. viendo hayan quedado también muy emocionados con todo este escenario que nos describe Carolina, de la investigación en páramos en Antioquia, Colombia, desde donde estamos grabando y desde donde estamos transmitiendo. Caro, muchas gracias. A ti muchas gracias y a todo el equipo muchísimas gracias. Bueno, así terminamos otro capítulo de Ciencia con Botas. Como les contábamos al principio, un podcast producido por La Onda Corta con la dirección de Saturnia Laboratorio de Divulgación Científica. Mi nombre es Lina Gómez. Agradecemos a Surco Records, que es nuestro anfitrión y nos da posada mientras que grabamos. Por favor, síganos en redes sociales. Nos encuentran como Saturnia Lab en Instagram, en Twitter y en Facebook. También a la Onda Corta las pueden seguir en redes sociales. Si están en Medellín, visiten la tienda de Surco Records. Y si les gustó este programa, suscríbanse, denle like, déjennos comentarios, que todo esto nos ayuda, pues, no solamente a saber si les gustó esto que acaban de escuchar, sino también a saber qué piensan y a llegarle a más personas. Muchas gracias y nos vemos y nos oímos en la próxima.
Gracias por escuchar Ciencia con Botas, un podcast dirigido por Satúrnida, Laboratorio de Divulgación Científica, producido por La Onda Corta y editado por Felipe Uribe, Medellín, Colombia.